única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Bueno, los invito a hacer un análisis de la Escritura en Efesios 2, del 1 al 10. ¿Cuál es la opinión que tienes de Dios? Eso determina tu condición, eso determina mi condición, la opinión que tengamos de Dios. Y es asombroso que lo diga la Escritura. Y mire, en Éfeso pertenecía al reino de los hititas. Los hititas fueron desde la antigüedad. ¿Se acuerdan de heteos, amorreos, jebuseos, arbadeos y otras, como siete naciones? Pues los hititas fueron el último reducto que Dios había prometido destruir. Y en los hititas la capital era Hattusa, al norte de Turquía, casi al centro de Turquía, al norte. Ahí estaba el imperio hitita. Y hoy estuvimos hablando en Timoteo, pero estábamos hablando de el hombre más rico del mundo. Era el rey de Hattusa, el rey de los hititas. Y el rey de los hititas fue llevado a Persia por los reyes de Persia con toda su riqueza. ¿Cuál es la opinión que tienes tú respecto a Dios? Eso determina tu condición. Mire, el lunes fui a mi habitual caminata y pues como estaba el sol, yo me puedo ir en la mañana, en la tarde, a mediodía, un poquito después de mediodía. Para mí eso no me impide ir a caminar. Así que me puse mi gorra, mis lentes oscuros por las piedras que pueden rebotarme en mis ojos. Entonces, me pongo una chamarra. Me fui y ya de regreso, pues yo dije, no, pues ya cumplí. Al entrar a mi privada, me sale un perro bravo,
ladrándome y en corretiza hacia mí. Y se me hizo raro, ¿no? Pero era el perro que yo alimentaba. Era el perro que yo lo alimento y yo dije, no me conoció por los lentes y la gorra de seguro. Y entonces ya venía ladrándome, pero venía encarrerado que yo dije, me va a morder. Y le dije, ¿por qué? Le dije, ¿por qué me ladras? Cuando le digo eso, dobló las manos, las patas delanteras y se resbaló así y quedó aquí en mis pies, así echado, quedó echado. Me asombró ese acto que yo le haya dicho con voz afable, ¿por qué me ladras? Yo no recuerdo, no, me acuerdo que su naturaleza es ser perro, ¿no? El perro no va a dejar de ser perro. Pero me asombró que al oír mi voz, el perro me reconoció, porque ¿sabe usted que yo cuando lo voy a alimentar, como ayer lo alimenté, le di sobrantes de pollo, de huesos y siempre le hablo. Le digo, aquí está tu comida, está caliente. Bueno, no piense usted que estoy loco, pero sí, yo hablo con los perros. Yo hablo con los perros. Yo entiendo que estoy hablando con un perro, pero yo sé que y lo alimenté, ¿no? Pero se me olvidó que su naturaleza es ser perro. Pero lo que me impresionó es que en la carrera súbitamente se paró y quedó echado, postrado totalmente, dócil, y oyó mi voz. Muchas veces, digo, es una comparación, pero muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios, no nos interesa escuchar a Dios, nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos quién es Dios y nos olvidamos de nosotros mismos. Así que, ¿quién es Dios? Esa es la opinión que tú puedes tener de Dios, es importante. Así que vamos a hacer un análisis pequeño. Quiero que investigue en el versículo 4 y 7. ¿Quién es Dios? A ver, dígame usted quién es Dios. La naturaleza de Dios. Ahí nos dice cuál es la naturaleza de Dios. Porque no puedo avanzar si no vemos este aspecto. ¿Ya? ¿Lo tienen? Versículo 4. ¿Qué dice? A ver, entonces, ¿qué es? Misericordia y amor. Bueno, para los griegos hay 3 clases de amor. El amor erótico, el amor eros, que es entre pareja o entre novios, bueno, con su limitante, ¿no? El amor filial, que quieres de padres, madre, hijo, hija, hermanos, primos, tíos, ese es el amor filial. Y el amor ágape. El amor ágape es absoluto. Es el amor que no se basa en lo que yo soy, sino en lo que es Dios. El amor de Dios es tan grande que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cito la palabra. No solamente dice que era misericordia, ¿verdad? ¿Entendemos el concepto misericordia? A ver, dímelo.
Muy bien. Amor. ¿Cuál es la mayor prueba del amor de Dios? Que dio a su Hijo. Muy bien. ¿Y tiene que ver con mis pecados? Sí. Versículo 7. Sí, dije versículo 7, ¿verdad? Versículo 7. ¿Qué dice? Estoy sordo porque no entiendo a veces muchas palabras, pero ¿qué dice de en cuanto a Dios? ¿Qué hizo en cuanto a Dios? De su gracia. Está condicionando, es un complemento directo que tiene que ver con la gracia. Y dice las riquezas de la gracia de Dios, las abundantes riquezas. Por eso le mencioné el rey de Hatusa, el rey de los hititas, el rey de Turquía. No había otro hombre tan rico como el rey de Turquía. Pero aquí dice, no, olvídate, no es esa clase de rey, sino es el Dios que tiene abundantes riquezas de su gracia, de su gracia. La gracia de Dios es, mire, lo pongo en este plano horizontal. Hay muchos perros donde yo vivo. En mi privada hay muchos perros. Pero solamente yo alimento a ese perrito. Y ayer vi a un perro que yo lo notaba que entraba a la privada. Y ya no tiene pelo, tiene como roña, sarna. Y el perro que yo alimento se fue y no alcanzó nada. No, le dije, ahorita vengo y te voy a traer. Recuerde que hablo con los perros, ¿no? Regresé y le traje un guacalito de pollo, el sobrante, y le dije, ten, también alcanzaste. Pero ese perrito tiene sarna, casi el 80% de su cuerpo. Ahora, ¿tenía yo que alimentarlo? No. Pero yo lo vi y yo dije, pobrecito, tiene hambre y le voy a traer un guacalito. Y se lo comió y lo disfrutó. Esa es gracia. En ese plano horizontal es gracia. Pero de Dios dice que también dice de su bondad. ¿Qué es bondad? ¿Se da cuenta? Misericordia. Sus entrañas de Dios se conmueven y nos ve y dice, no nos dice qué pecador tan grande eres, sino las entrañas de Dios se conduelen, se mueven y reacciona y acciona a favor nuestro y luego manifiesta su amor, su gracia. No lo mereces, pero la gracia de Dios es tan grande que va a ser algo importante, asombroso para ti y para mí. Pero si no fuera suficiente, dice también su bondad. La bondad de Dios es tan grande, tan vasta, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Recuerdas el día que te convertiste a Dios? ¿Sí? ¿Recuerdas qué tan pecador eras? ¿Soy? Entonces, ¿por qué algunos cristianos se quedan como atorados, atascados en una cosa que no pueden avanzar en su vida cristiana?
Pues aquí está la razón. Mire usted, porque no me va a alcanzar el tiempo, lo voy a hacer más rápido. Pero usted puede ver aquí dice que en otro tiempo menciona 2 veces en otro tiempo. Y luego menciona el tiempo ahora. Es decir, en el presente, ahora. Hay una reacción ahora. Tienes que moverte ahora, no mañana, es ahora. Y luego menciona un adverbio de tiempo, aún. Aún dice, aún estando nosotros muertos, nos dio vida. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Ahora ve el pecador. Vamos a ver el pecador, porque no me va a alcanzar el tiempo. Versículo 1. ¿Qué dice en cuanto al pecador? A ver, más fuerte, más alto tu voz. Y Él os dio vida. Pero asombrosamente ese versículo no empieza así. Empieza de una manera más abrupta, más dura. Estando nosotros muertos en pecados. Así empieza ese versículo en el original. Estando nosotros muertos en pecado. Y dice del pecador, ¿qué dice? Versículo 2, 1. Estamos muertos. Usa la palabra necros, porque podría haberse usado la palabra tánatos. Tánatos es cuando ya está muerto. Pero necros es una condición. Ya está muerto. No acaba de morir, no, ya está muerto. Necros. Y dice, estando muertos en delitos. No dice delito, como tampoco dice del pecado, sino dice absolutos y dice plural. Delitos y pecados. Y no termina allí. Vamos al versículo 7. Me quedé asombrado con ese perrito que, ¿cómo es que reconoció mi voz? ¿Cómo es que me ladró? Tuvo la osadía de ladrarme. Bueno, versículo 3. Versículo 3. ¿Ya lo tienen? Léalo, por favor. Es el versículo 3, ¿verdad? ¿Qué notan allí? Yo tengo años leyendo esa escritura, años. Y esta semana me dio tanto gusto, dije, ¿cómo no lo entendí? ¿Cómo no lo entendía? Ahí estaba. Y no lo veía porque ahí estaba. ¿Qué notas allí en ese versículo 3? Versículo 7, es el 7, ¿verdad? 3. Sí, 2, 3. ¿Qué nota allí? Vamos a leerlo con calma. Noten ustedes. Entre los cuales también todos nosotros. Primero él dice ustedes, pero luego Pablo dice todos nosotros. Vivimos en otro tiempo. Pues espera que ya no, pero el problema es que seguía haciendo el mismo. El pasado no había pasado. Vivíamos atorados, atascados allí. Y dice, y ahí que empieza lo impresionante. En deseos. ¿Qué es deseos? Bueno, la palabra griega es epidumía. Epidumía es
no solamente es un deseo incontrolable que toma el control de tu vida, de tu voluntad, de tu cuerpo y te toma como esclavo. Y te dice, ahora haces lo que yo te digo. Esos son los deseos. De los deseos de sarcos, carne. Este es sarcos. Por ejemplo, tiburón es el sarcos. Sarcos es el que come carne. Pero en los deseos de nuestra carne. Luego dice, ¿notan ustedes la otra palabra? ¿Otra vez? De la carne, haciendo la voluntad. Si esto es un pecado desmedido, porque todos los pecados son desmedidos, no tiene control, se salen de control, dice haciendo la voluntad de la carne. Nosotros tenemos, el hombre está capacitado para actuar, no como el perrito ese que vino ladrándome así desaforadamente y casi me intimida, pero él está así, pero así está, pero la mordida, ¿qué tal? Digo, para mí cualquier perro me puede intimidar, ¿no? Pero ese se vino tan fiero y yo dije, me va a comer. Y le hablé con voz afable, me reconoció. Haciendo la voluntad de la carne. ¿Dónde está el eje de la voluntad? ¿En la carne o en la mente? En el espíritu. ¿Dónde está? ¿En la carne? No, aquí, ¿verdad? Pues mire, y luego dice, y luego la otra palabra. Haciendo la voluntad de los deseos de la carne, la voluntad de la carne y de los pensamientos. Podríamos decir, pensamientos. No, ahí es un aspecto negativo. Los pensamientos que maquinan, las maquinaciones de que está urdiendo pecar, que está urdiendo lo malo. Esas son los pensamientos. ¿Qué ven ustedes entonces porque todavía no vemos el otro aspecto? ¿Qué ven ustedes allí? El orden. ¿Sabe usted que el orden está invertido? El orden está invertido. El orden de Dios creó al hombre perfecto para actuar correctamente. Le dio mandamientos Dios al hombre para que actuara correctamente. Shema Israel, Adonai Elohim. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Bueno, están invertidos. El pensamiento debería ir adelante. La voluntad está sujeta al pensamiento. Los deseos están supeditados o están bajo el mando. El CPU del hombre está invertido. Por eso es que actuamos mal. Por eso es que pecamos, porque nuestro CPU está invertido. Está confuso. Los cables están alineados de otra manera incorrecta. Por eso es que dice la palabra de Dios allí. Y luego dice, y éramos, y lo recalca y lo marca y dice, y éramos, ¿qué? Por naturaleza. Otra vez usa el término correcto, el Dios naturaleza. Nosotros somos hombres, hablo en términos genéricos, somos hombres. Dios sopló en nosotros espíritu, aliento, y puso su espíritu en nosotros, y vivimos, y reaccionamos, y pensamos, y nos movemos, como dice la Escritura,
Pero aquí dice, y éramos por naturaleza. Ah, qué grave aquí dice. Éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Y para ir más a ese versículo, vamos a ver lo que dice. ah, mm, Tenga paciencia porque de momento se puede perder. Bueno, el 10, versículo 10 cierra ese pensamiento. Pero lo que quiero decirles es que estamos atorados. ¿Cómo puede un cristiano estar atorado en eso? Dice, ya me acordé, la palabra desobediente, ¿la puede encontrar? Ahí en ese versículo, en ese capítulo. ¿Mm? A ver, hijos de desobediencia. Cuando yo oí esa palabra al principio, pues la registras, pero no la registras porque te falta complementarlo con todo este versículo que está invertido, está torcido este versículo, no el versículo, sino las palabras están invertidas porque quiere hacer el énfasis que el hombre es malo por naturaleza y que no puede actuar de otra manera, pero me asombró la palabra hijos de desobediencia, no solamente hijos de ira, que es la consecuencia de la desobediencia. Pero la desobediencia aquí es, oiga usted, esa es la palabra que yo aprendí esta semana. Desobediencia es, en el griego tiene la palabra a. Es uno que es terco, que es obstinado y que dice, yo no quiero cambiar y no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque no se te pega la gana. Porque no se me pega la gana. Y no quiero creer en Dios. Ese es hijo de desobediencia. La gente vive su vida como quiere y no le importa a Dios. No le importa saber de Dios. No quiere saber de Dios. Está no solamente en contraposición, sino toma una postura y dice, no voy a cambiar y qué. Y hazle como quieras. ¿No se ha encontrado usted cuando choca usted? Cuando yo he chocado varias veces. ¿Y para dónde te haces? Una vez me dijeron, me vas a dar 7,000 pesos aquí. ¿Y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Para dar los 7,000 pesos no los traía en ese momento. ¿Usted cree que se lo di o no se lo di? Se lo tuve que dar, porque por la posición de la persona, yo dije, pues, ni modo, yo tuve culpa, yo voy a responder. Pero no puedes hacer así con Dios, decir, no voy a cambiar y hazle como quieras. Bueno, mucha gente sí, pero este es lo que sigue adelante. Teniendo eso en mente, ahora sí, regresamos al versículo 1. ¿Por qué nos atoramos en la vida cristiana? ¿Por qué cuando subimos al rancho allá por la presa y no, pues iba bien y nos encontramos un hoyote, pues ya no pudimos pasar y ahí estaba la llanta como patinando después, patinando, y yo digo que a veces nosotros nos quedamos como ese carro patinando y no salimos y queremos salir del atolladero y del atascadero y no podemos salir. ¿Por qué no podemos salir? Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos
en vuestros delitos y pecados, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Descubrí que el diablo pone en nosotros rebeldía para no escuchar la palabra, para no obedecer a Dios. El diablo es el que hace que nosotros seamos desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de los deseos, la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ahí está. Ese versículo quiero que se lo lleven. Ese versículo, vamos, márcame ese versículo. 4. El 4. Ese es el versículo principal de esta mañana, de este tiempo. Pero Dios, ¿por qué dice pero Dios, maestra? ¿Por qué dice pero Dios? Antes de, ¿verdad? Todo lo anterior, un contraste. Estábamos muertos, pero Dios, eso es lo asombroso de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, rico en amor, rico en gracia, rico en bondad. Aunque nosotros estábamos muertos en pecados y en delitos, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Otra vez el contraste, complementando este versículo con este otro, dice las abundantes riquezas de su gracia con la cual nos amó Dios, de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo inmerecido de Dios para ti y para mí, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos, y aquí está el resumen, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Mire, concreto, y no hablé ya muchas cosas, pero concluyo con diciendo que somos hechura suya de Dios. No podemos avanzar en la vida cristiana a menos que Dios nos transforme, Dios nos haga nuevamente, nos renueve, nos transforme para ser hechuras, criados. Somos hechura suya, somos hechura suya. Esa palabra, esa oración es ver las manos de Dios que nos está moldeando otra vez para hacernos nuevas personas. Y entonces, como ya nos hizo nuevas personas, entonces Dios dice en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos por ella. Andar es igual que la conducta. Por eso el versículo 2 dice, en las cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que el andar aquí es cuestión de conducta, el cambio que Dios puede operar. Ahora yo te digo una cosa. Como cristianos no nos podemos quedar atorados. Tenemos que avanzar.
¿Se te olvidó lo que Dios hizo por ti, por mí? ¿Se te olvida qué es Dios? ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Dios, su misericordia, su amor, su bondad, su gracia. Dios es más rico que nuestros pecados, pero por eso tenemos que acercarnos a Dios, para que Él nos transforme. Vamos a levantarnos. Si tienen preguntas, después las resolvemos. Señor y Dios, aquí estamos, Señor. Muchas veces y con tanta frecuencia se nos olvida la naturaleza de Dios. Señor, perdónanos, porque a veces somos obtusos, somos tercos, necios, y vamos en sentido contrario y nos olvidamos de lo que significó el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Señor, cuando tú eres rico, inmensamente rico, como dice tu palabra, en misericordia, en amor, en bondad, en gracia. Señor, gracias. Gracias porque podemos escuchar tu palabra y reaccionar también. Haz los cambios en nuestra vida, Señor. Los cambios que tengan que hacerse para ser mejores cristianos. Que no se nos olvide el tiempo. Que no se nos olvide que un día tomamos una decisión por que nos convertimos a Dios, para amar a Dios y ser personas transformadas por el poder de Dios. Señor, yo sé que es un proceso que muchas veces va a ser lento en algunos, en otros va a ser más rápido, pero por favor actúa en mi persona para que tu gracia, tu misericordia, yo la pueda ver y pueda reaccionar a favor de lo que Dios, de las cosas buenas que Dios hace siempre en nuestras vidas, en mi vida. En el nombre de Jesús te pido por mis hermanos. Amén. Quitaste toda mi maldad, me has dado salvación.